Siempre soñé con grandes cambios, pero cuando finalmente llegaron, todo fue más complicado de lo que había imaginado. Me llamo Sofía, tengo 27 años, y me mudé desde Bilbao a Chile, a la ciudad portuaria de Valparaíso. Fue una decisión inesperada pero importante. Mi nuevo trabajo en una empresa internacional de turismo era la oportunidad que había estado esperando. Mi esposo, Miguel, un marinero, se quedó en Bilbao, donde su carrera lo mantenía a flote, en el sentido más literal y figurado. Su ausencia no era algo nuevo para nosotros, pero en esta ciudad desconocida, la soledad se sentía más punzante que nunca. Valparaíso me cautivaba con su belleza caótica. Las casas coloridas colgando de las colinas parecían tan inestables que parecía que solo el mar las mantenía en pie, mientras las absorbía y las liberaba sin descanso. Vagaba por las estrechas calles adoquinadas, intentando captar el ritmo de este lugar, pero a menudo me sentía como una simple espectadora en un mundo ajeno. El primer día de trabajo fue un verdadero desafío. Nuevas caras, un ritmo de trabajo diferente y la necesidad de adaptarme rápidamente me hacían sentir como una extranjera. Me preocupaba no encontrar mi lugar aquí hasta que lo conocí a él. Mi jefe, Ricardo, era un hombre carismático de unos 40 años, que inmediatamente captó mi atención. Sus modales irradiaban confianza, y su traje oscuro, perfectamente ajustado, acentuaba su elegancia. Su voz era cálida y serena, pero en sus ojos brillaba algo sutilmente atrevido. Me presentó a mis compañeros, y aunque el ambiente de la oficina era amigable, la presencia de Ricardo hacía que todo a mi alrededor se volviera más vibrante y al mismo tiempo peligroso. Bienvenida a Valparaíso, Sofía. Espero que este lugar pronto se sienta como tu hogar, me dijo, y me descubrí incapaz de apartar la mirada de su sonrisa. Esa noche volví a mi apartamento vacío, ubicado cerca del viejo puerto. Miraba el océano por la ventana, escuchando los gritos de las gaviotas y reflexionando sobre este nuevo mundo en el que ahora vivía. Miguel no estaba a mi lado, pero sus palabras permanecían conmigo a través de nuestras llamadas telefónicas. Aguanta, querida. Pronto estaremos juntos de nuevo. Cada día me iba sumergiendo más en el trabajo, y poco a poco la vida en la oficina comenzaba a parecerme menos extraña. Mis compañeros resultaron ser amables y fáciles de tratar. Lucía, una mujer encantadora y enérgica del departamento de marketing, se convirtió en mi guía hacia la cultura local. Me hablaba de los mejores lugares para pasear por las tardes, los secretos de la cocina chilena y los mitos que rodeaban las historias de Valparaíso. Sin embargo, entre todos mis colegas, era Ricardo quien seguía atrayendo mi atención como un imán. No era solo mi jefe, sino también alguien que tenía la habilidad de convertir cualquier rutina en algo interesante sin esfuerzo. Parecía conocer a todo el mundo en la oficina y poseía un don mágico para comunicarse con cada persona. Sin embargo, entre nosotros comenzaron a surgir momentos que eran difíciles de describir con simples términos laborales. Ricardo solía detenerse con frecuencia cerca de mi escritorio, preguntándome sobre mis impresiones de Valparaíso o contándome anécdotas de la historia de la ciudad. Aparecía de repente para elogiar mi trabajo o lanzar algún chiste ligero, haciéndome sentir especial. Sus miradas eran profundas y se quedaban un instante más de lo necesario. Era desconcertante, pero al mismo tiempo agradable. Lucía lo notó de inmediato. Un día, durante la pausa del almuerzo, se sentó frente a mí con una sonrisa astuta. «Sabes que Ricardo parece bastante interesado en ti, ¿verdad?», dijo mirándome con una expresión que esperaba mi reacción. Sentí que mis mejillas se sonrojaban. «¿Qué? No, solo es cortesía. Es el jefe y es agradable con todos por igual». Lucía se rió, sin apartar la mirada de mí. «Le gusta prestar atención a los nuevos, sí, pero contigo es diferente. Créeme. Además, se dice por aquí que tiene una inclinación por encantar a las mujeres. Pero ten cuidado, su interés se apaga rápidamente». Sus palabras se clavaron en mi interior, dejando un sabor amargo y una sensación de inquietud. Traté de alejar los pensamientos innecesarios, convenciéndome de que todo eran solo gestos inocentes, pero algo en mi corazón ya había comenzado a formarse, algo que no podía ignorar, incluso cuando la voz de Miguel resonaba por el teléfono, recordándome lo que era verdadero. Intenté ignorar las palabras de Lucía, pero la sensación de que Ricardo me prestaba más atención que a los demás solo se intensificaba.
Una tarde, cuando todos se habían marchado a casa y yo me quedé para terminar algunos pendientes, Ricardo se acercó a mi escritorio. Parecía un poco cansado, pero su sonrisa seguía siendo cálida. Sofía, ¿todavía trabajando? La noche es demasiado hermosa como para quedarse en la oficina, dijo con un ligero tono de interés en su voz. Se quedó un momento, como si estuviera sopesando sus próximas palabras, y luego añadió, ¿te gustaría salir a tomar un café? Hay un lugar estupendo cerca del puerto donde se puede charlar. ¿Qué dices? Su invitación me tomó por sorpresa. Por un lado, sentía una resistencia interna y el recuerdo de Miguel, que me esperaba en casa en Bilbao, pero por otro, me sentía atraída por el encanto de Ricardo. Luché conmigo misma, pero al final acepté. Nos encontramos en una acogedora cafetería cerca del viejo puerto, donde el viento del océano refrescaba el aire y las luces de la ciudad se reflejaban en el agua. Ricardo pidió café para ambos y nos sentamos junto a una ventana con una vista impresionante del atardecer en Valparaíso. La conversación comenzó de forma ligera, sobre el trabajo, la ciudad que apenas comenzaba a descubrir, pero luego tomó otro rumbo. Ricardo me habló de su vida, de los desafíos que tuvo que superar para alcanzar el éxito. Mencionó años de soledad, sueños rotos y errores que lamentaba. Su franqueza me sorprendió. Detrás de la máscara de un jefe seguro había un hombre con sus propios miedos y arrepentimientos. ¿Y tú, Sofía? Me preguntó, mirándome directamente a los ojos. ¿Qué te trajo aquí? Le hablé de Miguel, de nuestra complicada relación a distancia, de lo difícil que era vivir con alguien que siempre estaba lejos, incluso si lo amaba. Ricardo me escuchaba con atención, y su mirada estaba llena de comprensión y compasión. Cuando regresábamos a la oficina, la tarde se había transformado en noche, y todo a nuestro alrededor parecía impregnado de magia. Ricardo sostuvo su mirada en mí un momento y dijo, «Me alegra que estés aquí, Sofía». Aunque fue agradable escuchar esas palabras, sabía que ese sentimiento era peligroso y que estaba jugando con fuego. Los días pasaban, y la conexión entre Ricardo y yo se hacía cada vez más estrecha. Intercambiábamos miradas, pequeños chistes, y cada vez que estaba cerca, sentía una emoción que se volvía más difícil de esconder. Un día, después de una reunión especialmente tensa, Ricardo me propuso escapar de la oficina y ver algo especial. Hablaba con tanto entusiasmo que no pude decir que no. El clima es perfecto hoy, y tengo una idea para hacer que este día sea inolvidable. Vámonos a la isla de los pescadores. Es un lugar donde sirven los mejores mariscos y donde los paisajes te dejarán sin palabras. Estoy seguro de que te encantará. Viajamos a lo largo de la costa y el camino era encantador. El océano en el horizonte brillaba con tonos azules y plateados, y el aire fresco me daba energía. Era como si estuviéramos escapando de todos los problemas y miedos, una fuga en la que me permití relajarme y olvidarlo todo. La isla de los pescadores resultó ser un verdadero tesoro. Nos detuvimos en una pequeña taberna al borde del agua, donde las olas golpeaban las rocas, y pedimos una cena de mariscos frescos. El vino era ligero y refrescante, y el atardecer pintaba el cielo de todos los tonos de naranja y rosa. Ricardo me contó historias sobre la isla, sobre los viejos pescadores que transmitían leyendas de generación en generación, y sobre su juventud, cuando venía aquí para encontrar paz. Su voz era melódica, tranquilizadora, y sentí cómo mis miedos se disolvían poco a poco en la atmósfera de esa tarde. Luego, cuando comenzó a oscurecer, caminamos hasta un muelle de madera que se adentraba en el mar. El océano era oscuro e infinito, y el viento traía consigo el olor a sal. Ricardo se detuvo junto a mí, mirando el agua. «Sofía», dijo en voz baja, como si eligiera cada palabra con cuidado. «Iluminas mis días, incluso cuando todo está oscuro. Sé que esto está mal, pero no puedo ignorar lo que siento». Sus palabras eran peligrosas, pero no podía negar que sentía lo mismo. Las noches en Valparaíso tenían una magia especial. La ciudad, iluminada por cientos de luces, vibraba con vida. Música que salía de los bares, gaviotas que volaban sobre el puerto y los aromas de la comida callejera que se dispersaban por las estrechas calles. Aquella noche decidí ir a un antiguo cine al aire libre para distraerme de los pensamientos que me perseguían últimamente. El cine se encontraba en un patio acogedor,
con sillas de colores brillantes y murales que cubrían las paredes. Los espectadores se acomodaban bajo el cielo nocturno lleno de estrellas. Me senté en uno de los asientos libres y, envuelta en una manta ligera, me preparé para disfrutar de la película. Pero de repente vi un rostro familiar. Entre la multitud, Ricardo se dirigía hacia mí. Parecía sorprendido al verme allí. Sofía, no esperaba encontrarte, dijo sentándose a mi lado. Solo quería distraerme un poco, respondí. La película era una cinta retro, una vieja historia de amor que cobraba vida bajo el cielo nocturno. Intenté concentrarme en la trama, pero no podía evitar sentir que aquello se parecía cada vez más a una cita extraña. Y entonces, cuando los personajes principales de la película se miraban intensamente, sentí que Ricardo se inclinaba más cerca. Sofía, susurró, y giré la cabeza para mirarlo a los ojos. No puedo seguir ocultando cuánto me atraes. Sé que está mal, lo sé, pero cada vez que te veo siento que pierdo el control. Todo lo que había temido escuchar se hizo realidad. Nos quedamos en silencio, acompañados solo por los sonidos de la película y el suave susurro del viento. Ricardo extendió la mano y me tomó suavemente por la palma. Sentí el calor de su toque, y mis defensas internas comenzaron a derrumbarse. Él me miraba a los ojos, y yo sabía que sentía lo mismo. No dijimos una palabra más, pero ese momento cambió todo. Fue el primer momento de verdadera cercanía entre nosotros, que hizo que nuestros sentimientos fueran más reales que nunca antes. Semanas después de aquella noche en el cine al aire libre, nuestros sentimientos se volvieron casi insoportables en su tensión oculta. Intentábamos mantenernos profesionales, pero lo que había entre nosotros colgaba en el aire. Entonces, la empresa nos asignó inesperadamente un viaje de negocios a Montevideo para preparar una importante conferencia. Parecía una oportunidad para un nuevo comienzo, pero también una prueba. ¿Cómo lidiar con nuestros sentimientos estando lejos de las fronteras de la oficina? Llegamos a Montevideo temprano por la mañana. El día laboral fue agotador y lleno de reuniones, pero a la vez agradable en su ajetreo. Por la noche me sentía cansada, pero extrañamente animada. Entonces volví a ver a Ricardo. ¿Cenas conmigo?, me preguntó, con una naturalidad que ocultaba algo más profundo. No pude decir que no. Nos dirigimos a un pequeño restaurante cerca del hotel. Las calles de Montevideo estaban tranquilas, apenas iluminadas por las farolas, lo que creaba una atmósfera que no podía ignorar. En el restaurante nos sentamos en una mesa pequeña, compartimos una botella de vino uruguayo y la conversación fluyó naturalmente. Hablamos de todo, de viajes, de sueños, de cómo imaginábamos nuestra vida dentro de 10 años. Pero con cada sorbo de vino, con cada sonrisa, la sensación de cercanía solo se intensificaba. Cuando regresábamos al hotel, nuestra charla se convirtió en silencio. Nos detuvimos frente a la puerta de mi habitación, y me quedé ahí, tratando de entender qué hacer a continuación. Ricardo también guardaba silencio, pero sus ojos estaban llenos de emoción. Extendió la mano y tocó suavemente mi mejilla, con cuidado y ternura, como si temiera asustarme. Mi respiración se volvió irregular, y en ese momento entendí que no había vuelta atrás. Se inclinó y nuestros labios se encontraron. Fue un beso que temía y al mismo tiempo deseaba más que nada en el mundo. Nos olvidamos de todo lo demás, de las reglas, de las promesas, del sentimiento de culpa. Solo existía ese momento, solo ese deseo que había crecido entre nosotros durante meses. La noche en el hotel estuvo llena de pasión y confesiones que habíamos contenido durante tanto tiempo. Éramos dos personas desesperadas por sentir cercanía, aún sabiendo que las consecuencias podrían ser devastadoras. Pero esa noche, todo parecía lejano e insignificante. Después de aquella noche en Montevideo, todo cambió. Ricardo y yo ya no podíamos volver a ser solo colegas. Era imposible fingir que nada había pasado. Nuestras miradas se volvieron más intensas. Nuestras conversaciones estaban llenas de insinuaciones y significados ocultos. Seguíamos ocultando nuestros sentimientos de los demás. Pero esto ya no era solo un capricho pasajero. Se había convertido en un romance secreto que nos arrastraba cada vez más lejos. Un día, Ricardo sugirió escapar de todo. Vámonos al Salar de Atacama este fin de semana. No habrá nadie, solo el desierto y las estrellas.
Será nuestro secreto, nuestro pequeño mundo. Y sin pensarlo demasiado, acepté. El viaje hacia el Salar de Atacama fue largo, pero no nos importaban los kilómetros. Conducíamos por paisajes desérticos, escuchando música, riendo y hablando de cosas que nunca habríamos compartido con otros. Cuando llegamos al salar, el desierto se extendía ante nosotros con su imponente belleza. Nos alojamos en una pequeña posada perdida entre las arenas, y la realidad comenzó a desvanecerse. La noche era cristalina, y las estrellas brillaban tanto que parecía que podías tocarlas. Extendimos una manta directamente sobre el salar. Nos tumbamos uno junto al otro y miramos ese cielo infinito lleno de estrellas. Ricardo se volvió hacia mí y en sus ojos había una mezcla de asombro y tristeza. Nunca imaginé que conocería a alguien que me haría sentir tan vivo en un lugar como este. Me has cambiado, Sofía. Esa noche bajo las estrellas fue nuestro momento más puro y a la vez más peligroso. Nos olvidamos de todo. Del trabajo, de las responsabilidades, del miedo a las consecuencias. El desierto se convirtió en nuestro refugio, donde nuestros sentimientos eran libres y verdaderos. Pero incluso en ese momento de felicidad absoluta, sabía que esta historia no podía durar para siempre. Tarde o temprano, regresaríamos a Valparaíso, donde nos esperaba la realidad, y esta fantasía se desvanecería, dejando solo un rastro en nuestros corazones. Cuando regresamos a Valparaíso después de aquel mágico fin de semana en el Salar de Atacama, Ricardo y yo intentamos comportarnos como si nada hubiera pasado. Pero ahora, después de haber vivido una verdadera intimidad, se volvió casi imposible. Nuestras miradas, gestos y toques involuntarios se hacían demasiado evidentes para quienes nos rodeaban, y eso comenzó a atraer una atención no deseada. Carla, una colega que siempre fue muy observadora, rápidamente notó los cambios. Se fijaba en cómo me quedaba hasta tarde en la oficina, cómo mi teléfono se iluminaba constantemente con mensajes durante la pausa del almuerzo y cómo me mostraba más pensativa. Sus sospechas crecían, y eso se reflejaba en cada una de sus preguntas y miradas inquisitivas. Una tarde, mientras almorzábamos con Lucía en la cafetería de la oficina, Carla se acercó a nosotras con los brazos cruzados y una ceja levantada de manera sospechosa. Sofía, he notado que últimamente te quedas mucho después de que todos se van. ¿Ocurre algo interesante? ¿O hay algo que quieras contar? Sus palabras tenían un tono irónico que me hizo tensarme. Intenté sonreír y responder con naturalidad. Simplemente hay muchas tareas y quiero asegurarme de que todo esté listo a tiempo. Pero Carla no parecía convencida. Sus ojos reflejaban desconfianza, y me di cuenta de que sospechaba mucho más de lo que decía. La tensión en la oficina solo aumentaba. Otros colegas también empezaron a mirarme con curiosidad evidente. Mis encuentros con Ricardo ahora estaban acompañados de la sensación de que alguien nos observaba. Tratábamos de ser más cuidadosos, pero ocultar algo tan intenso se volvía cada vez más complicado. Una noche, mientras terminaba de trabajar, Lucía se acercó a mi escritorio. Parecía preocupada, y en su mirada había algo más que simple curiosidad. Sofía, sé que algo te está pasando. Has cambiado, y no es solo el trabajo. Si te has metido en algo complicado, ten cuidado. Ya hay muchos rumores en la oficina. Me di cuenta de que mi secreto ya no era tan invisible como había creído. Y si los rumores seguían extendiéndose, las consecuencias podrían ser desastrosas no solo para mí, sino también para Ricardo. Nervios. Me volví paranoica. Sentía que cada susurro en la oficina, cada mirada de mis colegas, podía revelar nuestro secreto. Mi trabajo, que una vez había sido mi refugio de la soledad, ahora se había convertido en una fuente constante de ansiedad. Una tarde, después de un día agotador, decidí tomar un tranvía a la ciudad cercana de Valdivia para despejarme y alejarme de todo por un rato. La puesta de sol sobre el puerto parecía ofrecer el respiro perfecto. Me senté en el tranvía medio vacío, envuelta en mi abrigo, e inhalé profundamente, tratando de calmarme. Pero de repente, vi a una mujer que estaba de pie no muy lejos de mí y mi sangre se heló. Era ella, la esposa de Ricardo. Su rostro me resultaba conocido por las fotos que alguna vez vi en su escritorio. Tenía una expresión serena y segura, como si supiera más de lo que mostraba. Me miró directamente, y supe que esto no era una simple coincidencia. Se acercó a mí,
deteniéndose lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume. Sus ojos eran tranquilos, pero fríos, como si me atravesaran. Sofía, ¿verdad? Dijo, pronunciando mi nombre con calma pero con determinación. Me saludó y sentí que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Continuó. Su voz sonaba firme, pero había una tristeza amarga en ella. Sé lo de ti, Ricardo, y solo quiero decirte algo. No eres la primera, y no serás la última. Él siempre lo hace. Encanta, conquista, y luego deja a las mujeres con el corazón roto. Aún tienes la oportunidad de salir de esto sin demasiadas heridas. Pero si te quedas, lo lamentarás. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Se marchó, dejándome sola en el tranvía, con una sensación de que todo lo que había vivido con Ricardo estaba ahora marcado por el miedo y el dolor. Esa misma noche recibí un mensaje de un número desconocido. Déjalo en paz antes de que sea demasiado tarde. Mis manos temblaban mientras leía esas palabras y me invadió un terrible presentimiento. Todo el día siguiente estuve sumida en un estado de ansiedad, con la mente llena de pensamientos y temores. Las palabras de la esposa de Ricardo y el misterioso mensaje seguían resonando en mi cabeza, recordándome que me estaba involucrando en un juego donde las apuestas eran demasiado altas. Mi corazón estaba lleno de emociones, pero mi mente exigía que me detuviera y tomara una decisión antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche le pedí a Ricardo que nos encontráramos en un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo, escondido de las miradas curiosas, perfecto para una conversación que podía cambiarlo todo. Él llegó con una expresión preocupada, como si ya intuyera que algo malo estaba por venir. Nos sentamos en una mesa en un rincón y él tomó mis manos entre las suyas. ¿Qué pasa, Sofía?, preguntó, su voz llena de preocupación y también de desesperación. Lo miré a los ojos, buscando algo en lo que pudiera confiar, pero dentro de mí se libraba una batalla. Ricardo, no puedo seguir viviendo así, dije, luchando por contener las lágrimas. Me encontré con tu esposa. Ella lo sabe todo. Me dijo que no soy la primera y que esto siempre termina en dolor y destrucción. Luego recibí un mensaje. Él suspiró, y sus manos se apretaron alrededor de las mías. Sofía, no puedo justificar mi pasado. Sí, he cometido muchos errores, y mi matrimonio hace tiempo que está muerto. Pero lo que siento por ti es real. Me has dado un nuevo sentido, un nuevo comienzo. Pero, ¿qué sigue después, Ricardo? Estamos destruyendo las vidas que hemos construido a nuestro alrededor. No puedo seguir viviendo con miedo, esperando que alguien descubra lo que estamos haciendo y que todo termine en desastre. Su mirada se llenó de dolor. Entonces, vámonos de aquí. Juntos. Estoy dispuesto a dejarlo todo solo para estar contigo. Esas palabras me desgarraban. Eran tentadoras, como una promesa de salvación, pero sabía que solo era una ilusión. No podíamos escapar de las consecuencias, y nuestra relación ya había dejado demasiadas cicatrices. Tomé una respiración profunda y reuniendo toda mi voluntad dije, no, Ricardo, no puedo. Esto es demasiado. Necesito detenerme, recuperar mi vida, encontrarme de nuevo. Esto tiene que terminar. Las lágrimas se asomaron en sus ojos y supe que había causado dolor no solo a mí misma, sino también a él. Pero era necesario. Lentamente soltó mis manos, y ambos entendimos que ese momento marcaba el final de nuestra historia. El final de una pasión que había puesto mi mundo de cabeza, dejando cicatrices que tal vez nunca sanarían. Salí del restaurante con el corazón pesado, pero sabiendo que había tomado la única decisión correcta. Mis sentimientos por él no podían justificar el daño que me estaba causando a mí misma y a los demás. Al día siguiente presenté mi renuncia. Valparaíso quedaba atrás. Esa ciudad que fue testigo de mi romance prohibido y de mi autodestrucción. Sabía que no podía quedarme en un lugar donde mis errores eran tan evidentes. Necesitaba comenzar de nuevo. Mudarse a Cusco, en Perú, fue el inicio de una nueva etapa. El aire de montaña, el nuevo trabajo en una empresa de turismo que organizaba tours a Machu Picchu, y las calles desconocidas me ayudaron a distraerme. Pero el peso de la culpa no me abandonaba. Pensaba constantemente en Miguel, mi esposo, a quien no solo traicioné físicamente,
sino también emocionalmente. Su ausencia en mi vida, debido a su trabajo como marinero, había creado un vacío que intenté llenar con Ricardo. Pero sabía que Miguel no merecía el engaño, y ahora lo único que podía hacer era decirle la verdad. Decidí que, cuando Miguel regresara de su próximo viaje, le confesaría todo. La honestidad era el único camino hacia una posible sanación, aunque eso pudiera significar el final de nuestro matrimonio. Mi traición había dejado cicatrices, pero entendí que debía asumir la responsabilidad de mis acciones, aunque fuera doloroso.